días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa y de las sesiones directas del programa Acompaña TIC. Hoy en esta sesión vamos a presentar el proyecto Didáctica Universitaria para el Pensamiento Crítico con la IA, y para ello hemos invitado a dos de sus miembros del equipo de investigadores, que es don Manuel Area Moreira y doña María Belén San Nicolás Santos. Y bueno, yo con esta entradilla sí, pues doy paso ya a los compañeros para que nos comenten el objetivo de la sesión, presenten el proyecto. Bienvenidos y saludos a los dos. Pues bueno, ante todo, buenos días y sobre todo muchas gracias, Alicia, por permitirnos en este ciclo de conferencias, de sesiones virtuales, el participar en el programa Acompaña TIC, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, a la UDV, ¿no? A la Unidad de Docencia Virtual de la Universidad de La Laguna. A ver, lo que vamos a hacer hoy bueno, en primer lugar me presento, perdón. Mi nombre es Manuel Area, yo soy profesor catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y soy, digamos, responsable, no sé, el IP o como queráis llamar, del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, que es un grupo de investigación de nuestra universidad que lleva casi cerca de 30 años trabajando en torno a toda la problemática de educación y tecnología, y somos los que impulsamos, junto con otras dos grupos de investigación de universidades de Valladolid y Extremadura, el desarrollo de este proyecto de investigación llamado como acrónimo Didactia, ¿no? Que su preocupación es intentar elaborar, construir lo que pudiéramos llamar una didáctica universitaria en este caso, para un uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado que no caiga en el plagio o no caiga en un aprendizaje superficial, sino intente impulsar de algún modo en los aprendizajes de nuestros estudiantes un uso crítico de estas herramientas llamadas inteligencia artificial. Bueno, la sesión, esperemos que no dure más allá de 60, 90 minutos. Lo que vamos a pretender es, por una parte, una primera parte que la va a coordinar Belén, vamos a intentar, entre los que estamos aquí, pararnos a pensar, a reflexionar sobre qué tipo de prácticas, qué efectos, qué utilización se está haciendo en estos momentos por parte del alumnado, por otra parte también como nosotros como docentes, de estas herramientas de la inteligencia artificial. Es decir, tener un pequeño coloquio hablando un poco de la fenomenología, ¿no? de estas prácticas de utilización y los problemas pedagógicos que estamos encontrándonos, ¿no? En nuestro día a día y quehacer docente. Belén coordinará este debate y luego ya en una segunda parte, cuando acabe el mismo, yo me dedicaré ya a presentar el proyecto, cuáles son los objetivos del mismo, los estudios que lo constituyen, que tiene una duración de 3 años, y acabaré solicitándoles colaboración en alguno de estos estudios. Y paso la palabra, evidentemente, a mi colega, a mi compañera Belén San Nicolás, pues para que ya se presente y accione esto. Bueno, darles las gracias a Alicia, que además de ser técnico de la Unidad para la Docencia Virtual, es profesora del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, compañera del departamento tanto de Manuel como mía también, y ella es la coordinadora también del programa Acompaña TIC, que además yo he estado anteriormente también en esa posición y bueno, pues yo ahora mismo estoy en la Dirección de Secretariado de Docencia Digital, y el programa Acompaña TIC forma parte también de los programas impulsados desde el Vicerrectorado para la promoción del uso de las tecnologías desde un punto de vista también innovador y que favorezca un poco esa integración también en el ámbito docente, ¿no? No me quiero tampoco entretener mucho, quiero dar paso a un poco a este pequeño debate que queremos generar, y lo primero, antes de dar paso a la siguiente parte, sería que nos pudiéramos presentar, que dijéramos quiénes somos,
de qué facultad venimos y qué experiencia tenemos en el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Si la hemos usado, si no, cómo la hemos usado, ese tipo de cosas. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Carmen. ¿Qué tal? Yo soy profesora de inglés, sobre todo en Bellas Artes, diseño, asignaturas relacionadas con el arte, y sí que he integrado un poquito la IA, bueno, más que nada porque no me ha quedado otro remedio. Veo que el alumnado la usa, pues intento guiar un poquito ese proceso, y la utilizan sobre todo como herramienta de tormenta de ideas al hacer proyectos creativos, por ejemplo, un vídeo en mi clase, y para desatascar un poquito ese inicio del proyecto. Y también yo noto que lo usan para redactar, por ejemplo, en el vídeo, el guión del vídeo, lo noto, pero por lo menos lo graban, o sea, hacen como una representación, como si fuese una obra de teatro, un corto, por así decirlo. Ya el esfuerzo de aprenderse eso y de, bueno, retocarlo un poquito, algo hacen, creo, ¿no? Y después, otro uso que sí he intentado incorporar este año por primera vez es como tutor, que la utilizan como tutor para redactar. O sea, hacen una redacción, se la dan a la IA les explica, detecta fallos, se los explica, porque a mí tengo grupos muy numerosos y me resulta muy difícil hacer un seguimiento muy individualizado. Y bueno, no sé qué decir en cuanto a eso, porque es el primer año que lo hago y no tengo unos resultados así muy claros, pero en ello estamos. Y quiero aprender porque estoy un poco perdida, la verdad. Moisés, por ejemplo, que también estaba conectado. Moisés Betancourt. Bueno, pues me presento. Efectivamente, yo soy Moisés Betancourt, soy profesor de metodología en la Facultad de Psicología. Ya he participado en algunos cursos que han organizado, ¿no?, ustedes mismos también, y sigo un poco toda la trayectoria del profesor Manuel, ¿no?, en este sentido. Yo he incorporado la IA a mi docencia a raíz de un seminario en el que participé, que llevaron a cabo ustedes también, y la he incorporado incluso cambiando mi sistema de evaluación, porque efectivamente la veo como un instrumento muy, muy positivo en la generación del conocimiento dentro del aula, siempre y cuando podamos enseñarle a los alumnos a hacerlo. En mi caso concreto, por ejemplo, me sirve para generar simulaciones sobre datos reales de distintas patologías de la voz, y eso ayuda a contextualizar más mis clases. Entonces normalmente siempre empezamos por un caso generado, simulado con la IA, de un paciente, y a partir de ahí empezamos a construir el conocimiento de los distintos conceptos de la asignatura. ¿Qué sucede? Que en el caso del alumnado, cuando les permito utilizar la IA para generar casos prácticos, ahí es donde noto efectivamente que a la hora de evaluar veo que la utilizan más que nada como un copia y pega, sin de alguna manera razonar en lo que están haciendo, lo cual me lleva de alguna manera a volver al papel y al lápiz, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, corrigiendo exámenes de práctica, y efectivamente he visto el vacío tan grande que hay a la hora de redactar conceptos y de responder de manera conceptual a ciertas preguntas prácticas y casos clínicos, por ese uso que han tenido a lo largo del curso de la IA como sustituto de la generación de conocimiento de ellos. Así que para mí creo que esto es muy útil, el proyecto me parece interesantísimo. Muchas gracias, Moisés. Está también conectado Francisco Díaz de Velasco. Pues muchas gracias, Belén y Manuel. Yo lo que he hecho con la gente es que, como una práctica o un proyecto, que pregunten a las distintas IAs gratuitas, vamos, que una pregunta que es estúpida, que es para que yo estoy doy clase en antropología y doy clase en historia, y yo me dedico al estudio de las religiones, ¿no? Entonces les he dado una pregunta estúpida, a ver cómo salen de ella, que es: ¿para qué sirve la religión? Y entonces lo trabajan con las distintas, ese es el prompt, digamos. Luego ahondan sobre las distintas subpreguntas que puedan hacer en relación con todo esto, y luego finalmente lo que les digo es, para potenciar que sean más creativos que eso,
¿qué es lo que no han visto ahí? ¿Qué es lo que la IA, que hace un conocimiento, digamos, que más bien estandarizado, qué es lo que no ha detectado? Entonces, claro, como previamente hemos estado viendo teorías sociológicas, teorías antropológicas, históricas en relación con la utilización, digamos, el uso, que es una mala pregunta, pero bueno, el uso de las religiones, pues entonces hacemos un debate y luego eso tienen que hablarlo, porque a mí lo que me interesa es que den el siguiente paso, que es también eso procesarlo y convertirlo en algo que se habla, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me ha parecido que me ha funcionado bastante bien. Estupendo. Diana Sosa Martín. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy profesora del área de didáctica de la matemática en la Facultad de Educación y bueno, he realizado con algunos de los alumnos alguna práctica con la utilización de la IA para que analicen y reflexionen las diferentes respuestas que le dan o diferentes herramientas a diferentes preguntas, pues en resolución de problemas matemáticos, diseño de actividades, siempre pues que hagan una comparativa entre las diferentes respuestas y que reflexionen sobre la adecuación, la veracidad de lo que van obteniendo. Y también la han utilizado para crear alguna imagen de una maqueta que tienen que hacer dentro de otro proyecto diferente, entonces ellos le van dando pues las diferentes pautas o lo que quieren que aparezca en la maqueta para que tener una imagen de un diseño, un primer borrador de lo que van a construir posteriormente. O sea, aparte ellos también yo sé que lo utilizan eso para mejorar la redacción y ese tipo de cosas, siempre les voy dando ahí pautas, pero bueno, en actividades concretas, pues en esas prácticas. Sí, muchas gracias, Diana. Está conectada también una compañera de departamento, Isabel Alonso. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo de la Facultad de Educación, como bien has comentado, Belén. Tengo varios compañeros y compañeras aquí que ya veo que están conectados. Yo el uso de la IA, por ejemplo, en clases, sí que es cierto que con el alumnado le permite utilizar la IA de manera complementaria y de apoyo, siempre que, por ejemplo, también para diseñar instrumentos de evaluación, siempre que después comprueben, corroboren que esa información que han añadido es veraz y que tiene criterio. Entonces, con el alumnado lo estoy introduciendo así, de esta manera. Para diseñar actividades también se lo permito. Y yo, por ejemplo, sí que utilizo la IA para crear a lo mejor algunos recursos didácticos y adaptar los contenidos. Bueno, sobre todo ahora que estoy cursando los expertos en competencias digitales, pues todavía me animo más. Nada, y muchas gracias. Bueno, vamos a dar también paso a Viviana y a Coro, que están comentando en el chat su experiencia personal, pero creo que también es valiosa que la puedan comentar de viva voz y que compartan con nosotros su experiencia. Viviana. Hola, buenos días. Pues mi conocimiento sobre la IA es sobre todo aplicado a cómo preparar, por ejemplo, las diapositivas, presentaciones, algunos ejercicios, cuestionarios. Mis alumnos básicamente solo conocen a Chatty para que les responda como un niño de 5 años respondería o entendería las cosas que yo les marco, porque doy básicamente físico-química a primero de grado de nutrición y noto que ellos tienen bastante falta de conocimiento científico, entonces por eso trato de usar la IA para acercarles ese conocimiento de una forma que ellos puedan entender, pero aún estoy aprendiendo mucho de cómo usarlo. Estupendo, gracias Viviana por compartirlo. ¿Coro? A ver, ¿se me oye? Es que no Perfectamente. Hola, buenos días. Te vemos. Hola, sí, es que estoy entre clases, pero quería asistir porque me interesa muchísimo el cómo usar la IA, porque es que la estoy usando en las clases de programación que doy, tanto en tercero como en cuarto del grado de Ingeniería Informática. Y entonces, de las preguntas que le hacemos, porque lo usamos como en las herramientas de programación, por ejemplo, en el Visual Studio Code, ellos tienen integrado ya el Copilot, se llama Copilot para programar. Entonces, muchas veces
cuando te entregan la práctica que les pones o el ejercicio que les pones, tú dices, pero ¿y esto se te ocurrió a ti? No sé si me entienden, porque hacen unas cosas, unas propuestas que tú dices, es que no sé de dónde han sacado esa propuesta. Entonces, claro, me interesa mucho esto porque desde el punto de vista didáctico es lo que me falta, es decir, no sé cómo guiarlos bien. Entonces, por eso me interesa mucho todo lo relacionado con educación, porque es que tienen que ser críticos con lo que les dice. Entonces, primero tienen que pensar ellos. O sea, es que ya ni siquiera piensan, ya simplemente van y le preguntan. Entonces tú dices, no, primero por lo menos plantéatelo, ¿no? Entonces, y si no te sale, entonces pregúntale. Pero por eso estoy interesada en todo lo que tenga que ver en cómo integrarlo desde el punto de vista educativo. No sé si me explico. Entonces, por eso y me interesa este tipo de proyectos siempre de educación. Muchísimas gracias y perdonen, pero es que estoy con los chicos por aquí. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Coro. ¿Alguien más que quiera participar? Porque tenemos muchísimos participantes hoy. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Laura Díaz Rodríguez. Bueno, soy profesora permanente laboral del Departamento de Ingeniería Química. Bueno, mi docencia es un poquito variada, pero actualmente imparto la asignatura de Ingeniería Térmica dentro del grado de Ingeniería Química Industrial. Y bueno, es que tenemos varios proyectos de innovación, tanto con personal de Las Palmas, de la Universidad de Las Palmas o propios de la UL, y estamos aplicando, bueno, cualquier IA para la resolución de problemas. Entonces, lo que estamos haciendo es proponerles a los alumnos dentro de algún temario la resolución de un problema en papel, nos lo suben al campus virtual y en esa misma sesión de clase luego les dejamos usar la IA para que ellos lo resuelvan con IA y comparen el resultado que ellos han obtenido, por ejemplo, diseño de un intercambiador de calor, ver qué área se necesita y que luego se los haga la IA. Y si no coincide, que no coincide nunca, porque la verdad es que suele despejar fatal, ver por qué no, ir cambiando los prompts, que te vaya desglosando todo y ver dónde está el fallo. Y luego tenemos otro proyecto, de hecho surge por la idea de un profesor de periodismo. Bueno, él lo está usando en el grado de periodismo, yo lo estoy implementando en el máster de seguridad y calidad de los alimentos, en una asignatura relacionada con sistemas de gestión de calidad, que es muy arduo porque son normas UNE. Y lo que estamos haciendo es implementar la herramienta Typebot, no sé si la conocen, es para simular conversaciones humanas, los chatbots conversacionales. Por ejemplo, cuando entras a una web que te salta un chat para que tú hables con alguien, pues nosotros lo que hacemos es que los alumnos diseñen eso. Vale, entonces, bueno, en mi caso, cada uno lo estamos aplicando en su área a partir de las normas UNES, la ISO 9001, la 22000, que es muy tedioso. Pues sí, damos la teoría en clase, hacemos talleres y hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces les decimos que saquen ellos las preguntas que tú harías como auditor interno, por ejemplo, a una empresa, y todo eso lo tienes que introducir en el Typebot para que tú le mandes a tu cliente ese chat conversacional y hagas la auditoría interna sin tener que estar presente. Por ejemplo, buenas tardes, vamos a hacer tu auditorio interno, vamos a comenzar a revisar la norma. ¿Tienes disponible la política de calidad de tu empresa y que esté acceso a los clientes y no sé qué? ¿Sí o no? Si sí, seguimos al otro requisito. Si no, pues te dice qué tienes que hacer. Y esto lo hemos desarrollado ya y nos ha ido bien, la verdad. Bueno, hemos pasado encuestas y por ahora bien, bueno, estamos empezando y poco a poco, pero en eso estamos por ahora. Estupendo, muchas gracias, Laura, por compartir también tu experiencia. Veo también que están conectados muchísimos más participantes. No sé si alguien quiere participar. Norena, por ejemplo, que tienes la webcam conectada. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Norena Martín del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. Imparto docencia básicamente en Ingeniería Civil y en el máster en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción. Y bueno, usamos de forma intensiva la IA, pero igual que Coro, pues a veces lo que nos gusta más es poder compartir experiencias de la parte más didáctica, de cómo
cambiar e introducir la IA en nuestras actividades de las asignaturas. Como digo, lo estamos haciendo, pero a veces tenemos la sensación de que no sabemos, ¿no? Porque no es nuestro ámbito. En ese sentido, pues nosotros ya planteamos asignaturas, actividades en las que incorporamos la IA para, por ejemplo, para hacer propuestas de renovación de espacios. Hacemos desarrollos también en el ámbito de investigación en el que incorporamos chatbots de IA, etcétera. O sea, sí que tenemos dominio de las herramientas, pero de la parte más didáctica, yo creo que es de incorporarlo como actividades, pues estamos haciendo pruebas, pero creemos además que, en mi caso, yo creo que tengo que replantear muchas de las actividades que hasta ahora desarrollábamos de una forma en el que a lo mejor dábamos contenidos teóricos que yo tengo la sensación de que a los alumnos ya no les llega tanto el que nosotros nos pongamos en la tarima o en la pizarra contando una película, y por tanto esas estrategias de cambiar la forma de nuestras actividades en el aula, pues no sé, me parece súper interesante grupos de este tipo para poder compartirlas y captar ideas también de cómo replantear algunas de las actividades que nosotros hacemos habitualmente de una forma y que creo que con la irrupción de la IA la vamos a tener que hacer de otra, ¿no? O sea, un poco por ahí va nuestra aportación. Sí, sin duda alguna, tener oportunidad también de compartir las diferentes experiencias entre todos nosotros y ver cómo hay diferentes personas de distintos ámbitos haciendo experiencias con inteligencia artificial, pues también es enriquecedor. Para no ir tampoco señalando persona por persona, sí que me gustaría que hiciéramos como un pequeño debate sobre algunas preguntas clave, que yo creo que algunas cosas han ido saliendo ya, y que tienen que ver con preocupaciones o con oportunidades que vemos en toda esta nueva era también de la inteligencia artificial, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿qué problemas estamos percibiendo actualmente ante el uso generalizado de la inteligencia artificial por parte del alumnado? Si me permites, María, contesto ya esa pregunta porque... Adelante, adelante. Buenos días a todos nuevamente. Yo creo que el problema fundamental, y es lo que han venido señalando los compañeros, y ya eso también lo hemos hablado con Alicia en los cursos, con el profesor Manuel, que estamos en el experto, Isabel lo ha mencionado, Viviana, yo creo que sigue siendo el análisis crítico por parte del alumnado. Es decir, de ese resultado que se obtiene, de esa inteligencia artificial, la generativa, la que sea, la que esté utilizando. Yo concretamente, que vengo del área de Derecho Internacional Privado, desde el primer día se lo planteamos, es decir, nosotros no vamos a negar una cuestión que sabemos que la tenemos que incorporar. Y sin embargo, en Derecho, 2 más 2 no son 4. Quizás en matemática tampoco lo sea, o en química tampoco, pero en Derecho, por su carácter eminentemente subjetivo e interpretación de las normas, no lo lleva. Entonces, nosotros se lo decimos a los alumnos, evidentemente, que la pueden utilizar, que pueden resolver esos asuntos prácticos, pero, por ejemplo, te genera una respuesta de una sentencia y esa sentencia no existe. O ese artículo no existe en la ley, o ese artículo no es el que califica correctamente la conducta típica que estamos analizando. Y en eso coincido con Miguel, que es compañero nuestro de nuestra facultad, y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra área. Me imagino que sucede en periodismo, en sociología, es decir, en estas carreras y especialidades que son más subjetivas, para decirlo de alguna forma, y que llevan un carácter interpretativo. Los alumnos, y yo por lo menos se lo repito todos los días, que la pueden utilizar, pues además sabemos que la utilizan, pero es que no son después capaces de sentarse a leerla con ese análisis crítico que hemos venido diciendo. Y yo creo que el defecto o el problema está ahí, en estos momentos, desde el punto de vista que yo lo veo, está ahí. Que aparte de que uno se los diga, que hagan conciencia e interioricen de que sí, que se puede utilizar como una herramienta para solucionar, para facilitarnos el trabajo, para agilizar nuestro trabajo, hacerlo más fácil
cualquier concepto que podamos utilizar, pero que requiere después un análisis crítico por nosotros mismos. Y eso yo creo que no lo acaban de interiorizar. Para mí ese es uno de los problemas fundamentales, y máxime en el derecho. Ustedes habrán escuchado últimamente en varias noticias, porque ha salido a nivel nacional, que tanto ya letrados, es decir, juristas graduados ejerciendo la práctica y magistrados, jueces, han utilizado la IA dictando, haciendo sentencias y demandas, utilizando IA generativas, y han creado fundamentos de derechos que no se corresponden con el asunto concreto. Entonces, al estudiante se lo podemos permitir porque todavía estamos, digamos, en esa etapa formativa. Vamos a dar ese voto de confianza, pero a un profesional, es decir, cualquiera de nosotros que vayamos a ver a un profesional que contratemos para un divorcio, para un problema de arrendamiento, cualquiera de los problemas que tenemos día a día en nuestras vidas personales, que pasan por el ámbito jurídico, y que eso se utilice por un profesional para hacer una demanda y que no tenga el más mínimo decoro de revisar esa demanda, pero más peligroso aún es que se emita una resolución judicial que resuelve el fondo del asunto de cualquiera de los que podemos estar aquí y que no tenga nada que ver. Y eso, si no lo logramos desde hoy, en la formación de nuestros alumnos, e incorporar ese, yo no sé si será un deber deontológico, no sé cómo lo pondremos, pero hay que hacer conciencia en ello. Bueno, no hablo más para no robar más tiempo. Esa es mi preocupación fundamental. Sí, Vladimir, si me lo permites, ya lo apuntabas ahora, ¿no? Es un problema moral, ético, de la deontología, no solo profesional, en este caso del derecho, sino también una cierta ética en el campo nuestro de la docencia, de transmitir valores de, digamos, ética académica al alumnado. Y el problema que tú apuntas con mucho alumnado que se cree y utiliza indiscriminadamente los productos generados por la IA, por desgracia también los docentes e investigadores que se están detectando en publicaciones académicas, en artículos, etcétera, también la creación falsa de datos de un supuesto estudio o la copia, plagio, como se quiera llamar, de textos y que se publican con la autoría de quien lo firma. Por tanto, aquí estamos, fíjate, yo creo que has apuntado algo súper importante, que es esta dimensión ética o moral de la utilización de la inteligencia artificial, que tiene, como ves, como apuntas, muchas aristas y muchos planos. Gracias. Nada, no, gracias a ti, profesor. Es que eso lo hemos hablado en el curso cuando usted nos dio las clases en los dos expertos que hemos tenido. Pero es que sigue siendo. Yo, por ejemplo, es decir, nuestra facultad, dentro de los objetivos que persigue, es que ese alumnado que el día de mañana, que están en tercer, cuarto año, después van a ser los que se vayan a dedicar al ejercicio de la abogacía, tendrán que hacer el máster de acceso a la abogacía, etcétera, etcétera. Pero es lo que les digo a ustedes, son las fuerzas productivas del día de mañana que van a resolver todos nuestros litigios. Jueces, abogados, fiscales, abogados del Estado. Entonces, ese deber deontológico, para mí, esa ética es muy, muy, muy importante. Y como es lógico, la hago extensivo a todos nosotros, porque nosotros también tenemos que utilizar estas herramientas para facilitar nuestro trabajo. Pero desde el punto de vista, si vamos a hacer una investigación, bueno, buscar todas las fuentes bibliográficas, etcétera, etcétera, y aportar lo que querramos aportar y que, no sé, que cualquier IA nos pueda ayudar. No hay cosa más importante para nosotros. Incluso ahora se están creando inteligencias, es decir, todas las editoriales jurídicas, las más importantes, Aranzadi, Tirán Loblanc, Cepin, están adaptando toda la inteligencia artificial generativa. Una se llama Juris, Helena, cada cual le ha puesto el nombre que quiera, aplicado al campo del derecho. ¿Pero dónde la buscamos nosotros fundamentalmente? Pues, por ejemplo, tener acceso a una base de datos que es del Consejo General del Poder Judicial, que se llama Sendog, que es bastante difícil poder encontrar, digamos, una sentencia concreta. Nosotros podemos utilizar esa inteligencia artificial
para que nos ayude a facilitar sobre un concepto una naturaleza jurídica concreta del contrato de arrendamiento, por decir algo, óigame, compíleme usted aquí en 3 segundos la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Correcto. Pero si después nos revisamos esos datos para ver si en realidad coinciden con esa sentencia, pues no lo estamos haciendo correctamente. Es mi modesta opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Yo creo que esto es un tema también importante porque el código deontológico de cualquier profesión forma parte de la formación y de alguna manera lo que estamos viviendo en la actualidad, todo el tema de la inteligencia artificial debe formar parte también de este debate. La siguiente pregunta sería, ¿la inteligencia artificial es una oportunidad o una amenaza para la docencia y para el aprendizaje? Sigo yo y nada más que lo dejo ahí. Para mí es una gran oportunidad. Diana, yo creo que también quiere hablar, que la veo con ganas de decir algo. Vladimir, ¿sí? Ay, que quitaste la cámara y quitaste el micro, Vladimir. No, es que le iba a dar paso a Diana. Yo voto y defiendo la inteligencia artificial, pero con estos márgenes y con estos cánones bien delimitados, bien establecidos. Hay compañeros míos, por ejemplo, Irene, que no sé si está en el curso hoy, pero sí ha estado en nuestro experto y está en el otro, le preocupa mucho desde el punto de vista, digamos, de la protección de datos. Entonces, es como bien dijo el profesor Manuel, es que son tantas aristas y es una materia nueva que tenemos que irla trabajando. Pero yo lo defiendo a capa y espada. Diana, ¿quieres? Sí, no, yo también es una oportunidad de aprendizaje y no solo para el alumnado, sino para nosotros, para los docentes, ¿vale? Son muchas herramientas que sí nos facilitan parte del trabajo, pero también es eso, es un aprendizaje, tenemos que aprender a utilizarlas, también eso, la protección de datos, pensamiento crítico, la reflexión, todo. Entonces, aprender, seguir aprendiendo. Y para eso, por lo menos, yo estoy aquí. Lo siguiente sería también atendiendo a lo que estaba comentando Diana ahora sobre la importancia de generar el pensamiento crítico, que además es algo que ha salido tanto en las presentaciones como en la intervención de Vladimir, como en lo que comentaba Diana ahora. ¿Qué podemos hacer para generar o favorecer ese pensamiento crítico en los estudiantes? De todas formas, si me permites, Belén, yo seguiría dando la voz y opiniones sobre los problemas. Es decir, evidentemente Vladimir apuntó uno de ellos, ¿no? De no verificar los datos y este uso acrítico, ¿no? De los productos de la IA. Pero yo creo que hay más problemas, ¿no? Que habría que tocar y poner sobre la mesa. No lo sé, ¿eh? Es decir, la idea hoy no es tanto dar recetas didácticas de cómo hacer, sino simplemente conversar y compartir entre nosotros estas reflexiones. Sí, Moisés creo que pide la palabra. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, Manuel, el otro día en clase abrí un pequeño debate con mi alumnado del segundo logopedia en relación al uso de la IA y la práctica clínica futura que ellos van a hacer, ¿no? Si de alguna manera ellos veían una amenaza el hecho de que la inteligencia artificial se convirtiera en el primer punto de llegada de un potencial paciente a una consulta y que el entrenamiento de esos modelos de lenguaje pudieran sustituir un diagnóstico inicial. ¿Y qué ventajas podrían tener ellos frente a la IA a la hora de poder identificar trabajar en primera línea con un paciente, ¿no? La verdad es que desde el punto de vista de ellos, su perspectiva era muy derrotista, ¿vale? Ellos veían que si este avance de la IA en los últimos 2 o 3 años ha sido fulgurante, dentro de 5 años va a ser exponencialmente distinto. Y ellos veían eso como una potencial amenaza en su práctica clínica inicial. Es decir, si finalmente alguien se encuentra mal y en casa consulta la IA, ¿para qué va a venir a verme a mí como potencial clínico logopeda? Entonces,
ellos de alguna manera me trasladaron a mí la pregunta de ¿usted qué piensa, profesor? ¿Qué cree que debemos hacer? ¿Cómo debemos ganar en ventaja a la IA? La verdad es que en ese momento no tuve una respuesta que darle. Yo le dije que actualmente la única competencia que tienen contra la IA se llama lóbulo frontal, desarrollo del pensamiento crítico, reflexión, experiencia, flexibilidad cognitiva y sobre todo un nivel de pensamiento emocional que por ahora la IA no ha desarrollado. Y quizás por ahí ellos pueden utilizar eso como una gran ventaja frente al desarrollo de la inteligencia artificial y convertirla en un aliado más que en un enemigo, ¿no? Pero sinceramente esa fue mi única respuesta. No tuve un argumento más contundente que darle para poder competir en el futuro, sino el uso del lóbulo frontal como principal valedor del conocimiento, ¿no? Sí, muchas gracias, Moisés. A colación también de lo que planteabas, también hay una parte de responsabilidad de los profesionales que validan o que pueden llegar a validar aquello que ha propuesto una inteligencia artificial, que esto también tiene que ver con el planteamiento crítico o esa visión crítica que debemos tener como profesionales a la hora de evaluar la información que se nos devuelve también, ¿no? Y sin duda alguna lo que planteas sobre la conexión emocional de las personas o de un terapeuta con la persona o de un profesor con su alumnado, evidentemente eso pues es insustituible, ¿no? Francisco también tiene la mano levantada. Sí, yo, bueno, lo que acaban de decir a mí me llena mucho porque, claro, yo estoy en lo que llamaríamos estudios sensoriales, ¿no? Sería esa la línea, ¿no? Y entonces hay un trabajo muy reciente que dice, ¿puede la IA meditar? Y entonces, claro, finalmente la conclusión es que no tiene cuerpo. Nuestro conocimiento, nuestra aprehensión de las cosas es una aprehensión corporizada. Entonces, claro, la IA, lo que enseña, lo que produce finalmente pues no tiene cuerpo, por tanto no está, le falta ese elemento que justamente es lo que yo le digo a mis alumnos, potenciar eso, porque es lo que os va a permitir ser distintos y producir algo diferente de lo que produce la IA. Eso es lo primero que quería exponer. Y lo segundo, un poco nuestra práctica. Nosotros tenemos un máster de estudio de las religiones que es online. Entonces, claro, se ha liado este año, no lo pueden figurar. Ya el año pasado empezó, pero este año ha sido horrible, ¿no? Entonces, lo que ha optado la gente es por hacer exámenes orales, que en cierto modo se conecta con lo anterior, que es corporizar, es decir, ver cuerpos hablando, ver cuerpos desarrollando las ideas. Que no, mucha gente no les permite utilizar la IA a pesar de que permite utilizar la IA a la vez que están hablando, es decir, a la vez que están desarrollando, es decir, para ver cómo el discurso se plantea. Pero claro, tenemos un problema. Yo tengo 60 alumnos y 60 alumnos, 60 trabajos. En realidad, como es online, pues a mí me hacen como 8 pruebas. 60 por 8 online, vía oral es monstruoso. Además, monstruoso, nuestra universidad ya saben que como todo es susceptible de ser evaluado, todo es susceptible de ser grabado. Yo tengo mi Meet lleno hasta arriba de grabaciones de todas estas pruebas que se les hace como testificación de la posterior nota que se les ponga, ¿no? Entonces, yo no sé si puede haber una IA que me gestione todo ese material tremendo que finalmente me vuelve loco, ¿no? Y ese tipo de problemas, pues a ver cómo pensáis que se podría resolver. Es decir, toda esa burocracia que se nos exige para poder terminar ofreciendo una evaluación adecuada en el contexto de estas nuevas maneras en las cuales pues, lo oral se convierte en un elemento más. Claro, tiene que pensar que nosotros no los vemos más que si hacemos un oral, si no,
no sabemos quién nos ha mandado nada, no sabemos quién ha hecho ese trabajo, no sabemos. Y siempre hemos tenido ese problema con algunos estudiantes, pero ahora pues con la IA se convierte en mucho peor. Y luego otra cosa que la IA nos ha mejorado enormemente es el nivel de redacción y sobre todo el nivel de redacción en inglés. O sea, ahora son casi impecables los textos que nos mandan cuando tienen que hacerlos en otro idioma. Y eso, vamos a ver, eso no se puede pagar, ¿eh? O sea, eso es maravilloso por parte de la IA. Entonces, pues decirles que yo soy un fan de, en cierto modo, de la IA, pero un fan también de que como profesores y como nuestros egresados, pues seamos capaces de producir algo distinto y bueno, pues eso, corporizado, sensorializado, que la IA, pues hasta qué punto no puede hacerlo, ¿no? Vamos, no puede hacerlo, ¿no? Directamente que no puede. Por mucho que nos digan que cabe la posibilidad de que pudiera hacerlo, nunca van a ser cuerpos. Es decir, nunca van a producir algo como lo que nosotros podemos producir. Pero claro, si lo que hacemos es un trabajo de loros, pues nos van a comer, claro, y ya ni saben, ¿no? Yo doy en máster y doy en cuarto, es decir, son gente, y doy cuarto, segundo cuatrimestre. No saben el nivel de estrés que tienen ya porque están entrando directamente unos meses después al mercado de trabajo y dicen, ¿qué voy a hacer en el mercado de trabajo si no estoy adecuadamente, bueno, preparado, ¿no? Y bueno, claro, en antropología, por ejemplo, pues la IA con dificultad es capaz de las utilidades metodológicas que empleamos en el trabajo etnográfico, es muy difícil que pueda sustituir a alguien con esas sensibilidades, ¿no? Entonces, pues un poco era esa reflexión la que quería compartir. Bueno, destacar de las intervenciones tanto de Francisco como Moisés, y también incluso como estrategia para favorecer ese pensamiento crítico, la visión de hacer reflexionar a los estudiantes sobre el papel de la persona frente a la inteligencia artificial, que creo que esto es especialmente valiosa. Y con respecto al tema de la evaluación, creo que la picaresca frente a los exámenes es algo que siempre va a existir, es decir, en los exámenes en papel esto existe, y en los exámenes orales puede existir también porque existe tecnología lo suficientemente imperceptible como para que pueda un estudiante reproducir un texto verbalmente que está siendo retransmitido a través de un auricular, por ejemplo. Entonces, claro, pero Belén, es que cuando tú estás haciendo un diálogo, claro, nosotros trabajamos mucho la charla, el diálogo. Cuando haces un diálogo, hay un momento en que ya es imposible que no esté dialogando directamente cuerpo a cuerpo y mirada a mirada, a pesar de que haya una pantalla por medio. Es decir, que claro, yo creo que es distinto. Por mucha tecnología que sean capaces de estar implementando, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, esto es simplemente tenerlo en cuenta, pero estoy de acuerdo con que al final ese diálogo también con el alumnado también es importante. Manuel, te cedo la palabra, que la tenías pedida. Yo había pedido la palabra para contestar algo de Fran Díaz de Velasco. Sí. Arantxa también ha incorporado nuevas cosas que hacen pensar. A ver, empiezo con Arantxa por lo último. Vale. He notado cómo hacer evaluación continua en grupos masificados, ¿no? De más de 80, 100 personas. Y que nos decía que nos digan cómo hacerlo, ¿no? Pues decir que la didáctica no hace magia. Eso es lo primero, ¿no? No hay una receta, una propuesta de cómo hacer eso. Quiero decir, yo oyéndote, Arantxa, sacas un problema que es antes de la IA, desde hace ya 10, 15 años, cuando vino esto de Bolonia, de los créditos europeos y, por tanto, una apuesta por metodologías activas centradas en los estudiantes y que aprendiesen por sí mismos. Bueno, el problema nace eso, es decir, que se hacen propuestas de principios didácticos, de aprendizaje activo, colaborativo, etcétera, etcétera, reflexivo y demás, pero claro, son principios didácticos que se sabe que funcionan muy bien en grupos pequeños de estudiantes, cuando el profesor o profesora
puedes organizar situaciones de aprendizaje que generen eso, el intercambio, la comunicación, el diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son metodologías que pueden funcionar muy bien, no sé, en Harvard, Cambridge, etcétera, pero trasladados a situaciones de universidades donde en estos últimos 30, 40 años se ha producido una explosión de alumnado, de masificación, pues ahí hay unas contradicciones, unas disfuncionalidades donde evidentemente esta didáctica no funciona. Y claro, esto se agudiza ahora con la IA, se agudiza, ¿no? Entonces, la IA está poniendo sobre la mesa, creo, es la interpretación que hacemos algunos, problemas de una crisis de un modelo educativo, formativo en la educación superior que podía funcionar a principios del siglo, o la primera mitad del siglo XX, donde, insisto, había pocos grupos de estudiantes, o sea, eran tamaños pequeños de 15, 20, 30 personas a lo sumo, y donde se estimulaba la lectura, análisis crítico de los libros, debates, mil cosas, seguimiento individualizado de los estudiantes. Pero claro, desde que tenemos que funcionar con colectivos de alumnado de 100, 80, 100 personas, tenemos que buscar respuestas didácticas que permitan atender a la masificación. Y una de las más claras que funcionó relativamente bien es el tema exámenes. Y si son tipo test, funcionan estupendamente para hacer calificación. Ya evaluación continua, ya es otra cosa. Es otra cosa. Evaluación formativa, que realmente en el mundo pedagógico el concepto propiamente dicho es evaluación formativa, no continua. La continua es simplemente que nunca se deja de hacer evaluación. Pero para nosotros, desde la pedagogía, lo importante es que la evaluación sirva para mejorar el aprendizaje del estudiante. Por eso tiene que ser formativa, dándole feedback, retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero eso es otro discurso. Bueno, voy a lo que me provocó la intervención, que fue lo de Frank, también vinculado con la masificación, que era que muchas personas están reclamando volver a los exámenes orales o a los exámenes escritos. Es decir, recuperar que el alumno demuestre que ha construido, ha elaborado la respuesta a una pregunta, examen, reto o lo que sea, ¿no? Por tanto, la oralidad y la escritura manuscrita. Dicho en otras palabras, dejar de lado la tecnología digital en la docencia universitaria. Y hay propuestas que vienen ya incluso de universidades norteamericanas. Yo recientemente estaba leyendo un artículo de un decano ahora no recuerdo el nombre de la universidad, pero sé que era la universidad más antigua de Estados Unidos y por tanto con cierto arraigo y peso histórico, donde ante la problemática que supone la IA del plagio en los estudiantes, de que está provocando que haya una disminución del esfuerzo cognitivo a la hora de elaborar tareas, actividades, etcétera, pues decía de recuperar de algún modo, como tú has apuntado, la oralidad, ¿no? La comunicación directa estudiante-profesor, que vuelvo a insistir, funciona relativamente bien en grupos de tamaño pequeño, pero masificadamente esto es casi inviable. Lo que ocurre es que eso lleva, Fran, a que en el fondo todas estas propuestas son de algún modo recuperar la universidad medieval, la de la lectio y la disputatio. Es decir, volver a que se está proponiendo, y esto yo creo que no es la solución, habrá que tomar algunos aspectos, pero no es la solución, es, como digo, recuperar cómo se enseñaba en el medievo, que era que el profesor daba la lectio, es decir, sin tecnología, se trabajaba sin tecnología, la lectio y en todo caso los comentarios orales sobre un documento, sobre un fenómeno, sobre algo, la lectio y la disputatio, es decir, el entrar en ese debate, diálogo oral
o escrito o manuscrito en el marco de la enseñanza presencial. Esto a mí me parece que en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI en la que nos encontramos, podemos evidentemente hacer alguna clase, alguna situación de enseñanza a lo largo de nuestro curso en una asignatura en este formato, sin tecnología. Pero claro, yo creo que la generación joven que hoy tiene 18, 20 años y las familias pagan los estudios universitarios para que salgan de algún modo formados, preparados para enfrentarse a la realidad digital de las profesiones del siglo XXI. Y claro, el alumnado, sea en medicina, en derecho, en psicología, en el campo que sea, si no trabaja con la tecnología de la cultura propia del presente, si no sale preparado, fortalecido intelectualmente para sacarle partido, pues mal le va a ir en su futuro profesional. Por tanto, no lo sé, es decir, y esto es la idea de este seminario, no es un curso de formación lo que hacemos hoy. Hoy no damos formación, es seminario de intercambio, reflexión, etc. Yo creo, pues, y acabo, que no hay recetas, o sea, no hay soluciones didácticas claras. Por eso nace el proyecto de investigación que hemos planteado y nace con esta voluntad el invitarles a ustedes a colaborar en el proyecto para que ensayemos, experimentemos propuestas y algún tipo de acción didáctica de qué hacer con la IA en nuestra docencia ante los problemas que nos encontramos. Que los problemas son, creo yo, y ya apuntaba en ello, el plagio, disminución del esfuerzo cognitivo, aprendizaje superficial, credulidad, o sea, confiar excesivamente en las respuestas de las máquinas, falta de ética en la responsabilidad académica del conocimiento. Bueno, yo creo que ahí hay un montón de problemas donde no hay todavía nadie en el planeta puede decir cuáles son las soluciones en estos momentos, sino que tenemos que empezar a dar los pasos, avanzar en el camino para ensayar respuestas didácticas. Nada, quería dejarlo ahí planteado. Pero no volver a la universidad medieval, a los métodos medievales. En alguna ocasión puede servir, pero no son la solución. Si no hay más intervenciones, damos paso a la siguiente fase. Manuel, ¿te parece? Sí, sí. Yo, que esté usted abierto, la idea era encontrarnos, un colectivo de docentes de la Universidad de La Laguna preocupados con el tema de la IA en nuestra práctica, encontrarnos y para empezar a hablar. Bueno, pues en cualquier momento, por favor, que intervenga o demás. Llevamos ya un poquito más de una hora, para no alargarlo, decíamos no pasar de los 90 minutos. Yo, esta segunda parte de este seminario, quería presentarles el proyecto de investigación que nos han aprobado a nivel nacional y contarles de qué va y ver si a ustedes les interesa participar, si no en todos los estudios, en alguno o en algún momento. ¿De acuerdo? Paso a presentarlo y para eso voy a compartir pantalla. He preparado inevitablemente unas... Vamos allá. Vamos a ver toda la pantalla. Comparto. Bueno, supongo que ya se ve la presentación. Bueno, a ver, decirles. El proyecto de investigación que lo hemos presentado, evidentemente, en la última convocatoria, es esta convocatoria del 24 de proyectos de generación de conocimiento y lleva por título Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial. Y como subtítulo lo de creencias, prácticas y, evidentemente, propuestas para enseñar el pensamiento crítico, ¿no? Ya algunos de ustedes lo apuntaron, nosotros lo compartimos y es el eje clave, ¿no? La sustancia básica de nuestro proyecto es cómo enseñar el pensamiento crítico en la universidad utilizando herramientas de la IA. Este es, digamos, el eje clave y sustantivo. Y le hemos puesto de acrónimo, se nos ocurrió esto de didac.ia, ¿no? Didactia, ¿no? Bueno, el proyecto ha arrancado ahora en enero del 26,
y tiene previsto estar vigente, funcionar 3 años, ¿no? Hasta final del 28. Seguramente, pues como hacemos muchas veces con los proyectos de investigación, luego pediremos prórroga y se nos concederá, confío yo, algunos meses. O sea que yo calculo que entre el 26 y 29 cerremos el proyecto. El proyecto, la idea original nace de nuestro grupo EduLab, de aquí de la Universidad de La Laguna, porque ya veníamos trabajando en formato proyecto de innovación desde hace 2 años con un determinado modelo didáctico para uso de la IA en la docencia universitaria, ¿no? Se lo planteamos a otros 2 grupos de investigación, uno de la Universidad de Valladolid y otro de Extremadura, con los que ya veníamos trabajando en proyectos de investigación anteriores, y bueno, lo presentamos conjuntamente y ha sido aprobado, ¿no? Entonces, pues eso, estas son, digamos, las coordenadas de lo que va. Es un proyecto impulsado por 3 grupos de investigación de educación y tecnología de 3 universidades españolas y financiado por, lógicamente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, la idea, digamos, base de la que parte o los antecedentes del proyecto, yo creo que ya muchos han sido apuntados, pero por dejarlos explícitos, es que nosotros como investigadores partimos de que la inteligencia artificial evidentemente es un nuevo avance en la tecnología digital, pero, y aquí viene el pero, no es una tecnología digital más, es un antes y un después, o así creemos verlo, ¿no? En ese sentido, afirmar que entendemos que la IA es disruptiva, o sea, rompe mucha de la tradición, evidentemente, en la forma de crear, consumir, difundir, acceder al conocimiento, pero a nivel pedagógico educativo rompe, como decía, las coordenadas tradicionales de la figura del profesor, de los métodos de enseñanza, de la evaluación que hacíamos. Es decir, partimos de la hipótesis o de la premisa de la que la IA es disruptiva tremendamente y sobre todo en la educación superior, ¿eh? Y vamos a ver, o estamos empezando a verle, como digo, ya las orejas al lobo, y por tanto, al lobo digo en el sentido de que está alterando o provocando una alteración muy sustantiva de lo que ha funcionado hasta la fecha en las metodologías de enseñanza en educación superior. Y las va a alterar más. Y claro, como toda tecnología humana, como toda obra humana, tiene luces y sombras, ¿no? Y bueno, las luces, decía, aspectos positivos que consideramos magníficos, como es la automatización de muchas tareas, la adaptación personalizada, el que funcionan o pueden servir como un tutor autónomo, ¿no? Para el trabajo autónomo del alumnado. Bueno, tiene muchas luces, pero evidentemente, y ustedes ya lo han apuntado, tiene enormes sombras, desde el plagio, la credulidad de lo que dice la máquina, y parece mentira que universitarios, o sea, que están en el nivel superior formativo, pues sean absolutamente crédulos, pero bueno, esto hay que trabajarlo, y todo esto lleva a aprendizaje superficial, y yo diría, como he apuntado, a una reducción cognitiva en el esfuerzo intelectual. Y esto tiene la problemática de poder generar, digamos, titulados universitarios muy dependientes, como digo, cognitivamente de estas máquinas. En definitiva, alienados intelectuales. Pero bueno, estos son los posibles problemas. Nosotros también partimos de la siguiente idea o tesis, ¿no? Por ofrecer una visión un poquito más histórica y contextual de estos últimos 200 años con relación a la educación superior, ¿no? A ver, la educación superior evidentemente viene del final del medievo, o sea, la universidad, pero lo que es la enseñanza universitaria, al menos aquí en Europa, es un producto que nace fundamentalmente, o la universidad moderna de finales del siglo XIX, y nace de algún modo sustentada sobre la tecnología de la cultura propia
de finales del 19 y gran parte del 20, como fue la tecnología impresa, ¿no? Del libro impreso. En este sentido, la docencia universitaria ha estado de algún modo dependiente de la cultura impresa, en el sentido de que enseñar, insisto, final del 19 y sobre todo gran parte del 20, enseñar en la universidad era enseñar el manual, el contenido disciplinar que estaba empaquetado, encerrado en las páginas de ese texto o textos, si quieren, textos que sintetizaban el conocimiento disciplinar que había que enseñar y por tanto había que aprender. Y por tanto aprender fundamentalmente para un estudiante universitario era pues recibir, por eso aprendizaje por recepción, recibir la información, como digo, ya consolidada, empaquetada de un manual o a través de las lectio, de las lecciones magistrales dadas por el profesor. Por tanto, estuvo claro durante muchas décadas que la enseñanza universitaria, el modelo didáctico que tenía que seguir era lo que se conoce como enseñanza expositiva, es decir, demostrar el conocimiento ya científico, del derecho, de la salud, de la psicología, de lo que fuese, el conocimiento que ya estaba validado, ¿no? Y validado a través, como digo, de textos impresos, de la tecnología impresa y de las lectio, de las lecciones magistrales del docente, ¿no? Por tanto, enseñar era exponer, aprender era recibir y reproducir, y la evaluación era comprobar esa recepción a través de exámenes, fundamentalmente. Bueno, pues esto en la última mitad del siglo XX, ya cuando aparece esto de la tecnología digital, ordenadores, computadoras y sobre todo Internet, ¿no? Las redes de ordenadores conectadas entre sí, empieza a hablarse de que ese modelo didáctico de la enseñanza expositiva basada en el empaquetamiento de la información en un conocimiento sólido, como apuntaba Bauman, pues esto empieza a trastocarse y la enseñanza universitaria, la educación superior, tiene que amoldarse a los nuevos tiempos y, por tanto, ya el conocimiento a enseñar o a aprender ya no está, como digo, en objetos sólidos, empaquetado en la tecnología impresa, sino que está distribuido, esparcido en nodos, en redes de Internet. Y, por tanto, ya el aprender ya no es solo recibir y reproducir información, sino ya es buscar esa información, analizarla, contrastarla, encontrarla y sintetizarla y darle forma en esos distintos nodos distribuidos por Internet, ¿no? En páginas web, en blogs, bases de datos, etc. Por tanto, y aquí, fíjense, es cuando aparece la propuesta de Bologna, ¿no? Del aprendizaje activo centrado en el estudiante. Y ya entonces, como digo, ante ese conocimiento distribuido en la red, el papel nuestro es guiar a los estudiantes. Mostrar, ya no es mostrar, como digo, el conocimiento hecho, sino guiarles, darles las pautas, las orientaciones, acompañarlos, por decirlo de algún modo, para que el propio alumnado desarrolle ese aprendizaje activo ante el conocimiento. Y esto, pues más o menos ha estado funcionando, más o menos funcionando hasta la fecha. Pero claro, en esta tercera década del siglo XXI, hace 3 años simplemente, explota, aparece, al menos al gran público, aparece y ya se expande por nuestra sociedad esto de la llamada inteligencia artificial. Y estamos justo en el momento que descubrimos esta nueva tecnología. Estamos, digamos, todavía asombrados, ¿no? Desconcertados, diría yo, ante esta nueva tecnología y que nos está obligando, evidentemente, a tener que crear nuevas formas de enseñar y aprender. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento ya no está ni empaquetado en objetos sólidos, libros, ni está distribuido por la red, en nodos que hay en Internet, sino que es la propia tecnología quien genera el conocimiento. Esto es novedoso, o sea, todo lo anterior de los libros o todo lo anterior de Internet era conocimiento que estaba creado por humanos y estaba almacenado en algún sitio, insisto, en páginas de papel
o en nodos de Internet, pero era conocimiento generado por humanos y que estaba almacenado y puesto a disposición para ser accesible. Pero aquí no, aquí es que la máquina, o las máquinas, o estas herramientas llamadas inteligentes, lo que hacen es generar en tiempo real nueva información que no existía. Por tanto, hablamos de conocimiento generado. Y esto, y son las hipótesis o los puntos de arranque de nuestro proyecto de investigación, requiere nuevos conceptos a la hora de hablar de aprendizaje y de enseñanza. Y nosotros apuntamos esos dos, los apuntamos. Uno es el concepto de aprendizaje simbiótico. Es decir, ya no es recibir la información leyendo un libro o oyendo una lección magistral, no es adquirir el aprendizaje a través de la acción sobre el conocimiento, sino es aprender con una máquina, es decir, que se establezca una relación simbiótica entre la mente humana o las operaciones cognitivas humanas y utilizar, en este caso, una IA como una extensión de mis propias operaciones, habilidades o competencias cognitivas. Es decir, es aprender a utilizar la IA para generar conocimiento con ella, no aprender con los productos que nos genera la máquina, sino que enseñemos al alumnado a que la máquina pueda ser una extensión de nuestras habilidades cognitivas, pero que el esfuerzo cognitivo tiene que ser hecho por el estudiante. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que metodológicamente, además de exponer a veces, además de guiar a veces, tenemos que desarrollar métodos de enseñanza que ayuden al estudiante a distanciarse de algún modo de la tecnología, que haga una cierta, vamos a llamarle metacognición, y perdónenme a los colegas de psicología si meto la pata, ustedes como más expertos, pero que les enseñemos a hacer metacognición sobre la propia IA, ¿no? En el sentido de distanciamiento intelectual para pensar sobre el propio conocimiento, ¿no? Y esto llevaría a que se conoce, utilizo aquí un concepto de un pedagogo, por lo menos pedagogo muy conocido en nuestro campo, Paulo Freire, que habló, pero ya hace en el siglo XX, habló de que enseñar no solo es ayudar a adquirir el conocimiento, sino sobre todo a formar ciudadanos que sean críticos de la realidad que les circundan, porque sin comprender las características de lo que les circundan y siendo críticos no podrán intervenir y modificar la realidad. Bueno, pues bueno, abrimos o queremos abrir eso, una exploración, una línea de trabajo donde digamos que el aprendizaje, además de ser activo, tiene que ser simbiótico con la IA. Y esto exige, como digo, metodologías para el pensamiento crítico. El proyecto nace ya con antecedentes que hemos trabajado en estos 2 últimos años en nuestra universidad. Hay un libro que yo genero hace ya más de un año y que es un poco la base del proyecto, la que da sentido al proyecto. El libro nace evidentemente fruto un poquito de las bases de conocimiento sobre tecnología y la investigación en tecnología y educación de años anteriores, más un poco de experiencia de ir poniéndola en práctica con alumnado, pues nace ahí una propuesta de un modelo didáctico que, insisto, es la base para pasar, digamos, de proyecto de innovación que hacíamos con IA a ser un proyecto ya de investigación un poquito más riguroso, sistemático. Hemos publicado algunas cosas, seguimos todavía con un proyecto de innovación en la actualidad llamado así, aprendizaje flexible y autónomo del alumnado en entornos híbridos y online apoyado con inteligencia artificial. Acaba ahora y vamos a presentar para los próximos 2 años otro proyecto en esta misma línea y muy recientemente, bueno, tan reciente que está en preprint, o sea, sale ahora en el número de mayo, pues de ahí hemos publicado un artículo pues analizando un caso práctico del modelo didáctico aplicado en una asignatura de grado. Bueno, ¿qué persigue el proyecto como investigación? Bueno, pues lógicamente
ya casi del título se puede derivar que lo que perseguimos es identificar cuáles son las creencias, las subjetividades, las percepciones que tenemos los docentes y los estudiantes universitarios ante la IA y cuáles son nuestras prácticas, qué hacemos. Y a partir de ahí, de identificar eso, de algún modo es validar, comprobar en qué medida el modelo didáctico que tenemos ahí articulado funciona realmente y ayuda, como digo, a desarrollar ese aprendizaje simbiótico, ese aprendizaje para el pensamiento crítico, funciona realmente en el aprendizaje. Queremos validarlo empíricamente, ¿no? Empíricamente. Y a partir de ahí, de esa validación, pues generar, lógicamente, recursos formativos para el profesorado universitario. Esto en líneas generales. Y voy a eso es. Ese objetivo general lo hemos concretado en 4 estudios particulares que configuran todo el proyecto de investigación. A ver, son 4 estudios, algunos se van a desarrollar simultáneamente, otros de forma más secuenciada. Ahora nos encontramos, lógicamente, al inicio del proyecto, en lo que llamamos el estudio primero, el 1, que lo que pretendemos es simplemente hacer como una especie de diagnóstico, de chequeo, de exploración de qué piensan estudiantes y profesores sobre la inteligencia artificial en lo que es la enseñanza. Y claro, para identificar esas creencias o visiones que tienen los agentes educativos, utilizamos, pues, lógicamente, 2 herramientas de investigación típicas y tópicas en el ámbito de las ciencias sociales, como es cuestionarios para responder individualmente y entrevistas grupales, que yo luego esto se lo cuento un poquito más adelante, ¿no? Es decir, para saber qué piensan las personas, pues se lo preguntamos vía cuestionarios o creamos situaciones de entrevistas, de discusión en grupo, ¿no? El segundo estudio persigue, que empezaremos el curso que viene, lo que persigue es identificar ya prácticas. ¿Qué hace profesores y estudiantes con la IA? Y para eso vamos a hacer lo que hemos llamado estudios de caso. Estudios de caso de asignaturas a través, sobre todo, de las aulas virtuales, de esas asignaturas, porque ahí ya no es que nos digan los profesores o los estudiantes lo que piensan que hacen, no. Es realmente lo que están haciendo. Es decir, qué propuestas de forma de utilización o qué tipo de tareas o actividades de aprendizaje se proponen usando la IA, y vamos a hacer estudios de ese caso. Entendiendo por estudios de caso, como digo, estudios particulares de asignaturas a través de sus aulas virtuales, complementado, lógicamente, con ya entrevistas y algún cuestionario muy específico para esos estudios de caso. El tercer estudio, que también queremos empezarlo el curso que viene, pero sobre todo en el segundo año del proyecto es donde más se va a desarrollar, es buscar a profesorado, y este ya es algo que les invito, es buscar a profesorado que quiera poner en práctica, experimentar en su asignatura, aplicarlo en definitiva, el modelo didáctico que tenemos ideado para desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado trabajando con la IA. Tenemos, como les digo, formalizado un modelo, una forma de trabajar la IA. Y entonces, claro, lo que queremos, como les decía, es validarlo empíricamente. Y para eso hace falta profesorado que lo aplique en su realidad, en su práctica. Y para eso vamos a montar lo que llamamos proyectos pilotos de experimentación, proyectos piloto. Y ya el cuarto estudio, que será ya en el último año del proyecto, allá en el año 28, pues de todo lo anterior, de identificar visiones, de analizar prácticas, de la experimentación de estos proyectos piloto, pues inferir, extraer, lógicamente, ya un conocimiento didáctico más o menos serio y validado para convertirlo en recursos formativos, ¿no? Ya veremos el formato que adoptan esos recursos formativos, sean cursos online, guías digitales e interactivas. Bueno, ya veremos,
pero la última parte, como digo, es generar recursos para la formación y, de algún modo, difusión y generalización de ese modelo didáctico. Brevísimamente, que esto hoy no es una clase ni muchísimo menos, brevísimamente, ¿en qué consiste el modelo didáctico que ya tenemos formalizado? Que queremos, como les digo, experimentarlo y validarlo en múltiples asignaturas, en distintos contextos, sean del campo de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de la salud. Es decir, queremos de algún modo empezar a probar este modelo, esta articulación de dimensiones de cómo trabajar la IA para favorecer el pensamiento crítico en los estudiantes, que consta, pues, como ven ahí, de 6 grandes dimensiones. Esto lo tienen un poquito más explicado, como les digo, en ese libro de luces y sombras que tienen a su disposición en el repositorio de la Universidad de La Laguna y que lo he comentado y difundido ya en algunos cursos o seminarios. Pues tiene 6 dimensiones, que es que, rápidamente, que el alumno aprenda a formular las instrucciones, a interrogar a la máquina. Esto significa, como decía, creo, Koromoto, que el alumnado tiene que pararse a pensar antes de utilizarla ya, de qué quiero o qué busco o qué tipo de conocimiento o producto quiero generar a partir de la tarea o el reto que le marca el profesor, es decir, que se para a pensar y cómo utilizar la máquina y hacerle la pregunta o preguntas o instrucciones o prompts adecuados, ¿no? Aprender a interrogar, que esto no nace, no es copiar un prompt y pegarlo, sino, bueno, exige ahí un esfuerzo cognitivo inicial de traducir en términos de instrucción el reto al que quiero dar respuesta como estudiante y pedir solo a la máquina. Está claro que para que la máquina me dé buenas respuestas, yo tendré que plantearle buenas preguntas, ¿no? Eso es como un axioma inevitable, ¿no? Y aprender a formular las preguntas no es fácil. Bueno, luego lo que decimos es, la IA no existe como un ente genérico, lo que existen son herramientas distintas de IA. Existen distintas aplicaciones. Por tanto, al alumnado vamos a tener que exigirle, requerirle, que en ese proceso de aprendizaje no utilice una única herramienta, ¿no? Es como pedirle que solo utilice un libro, como decíamos antes. No, utiliza varios libros y compara respuestas. En este caso, aplica esa prompt, instrucción, pregunta a distintas IAs y compara qué respuestas te dan. Aquí ya hay otro esfuerzo cognitivo que le estamos pidiendo, este esfuerzo analítico y comparativo, ¿no? La tercera es que el alumnado, a partir de todo lo anterior, tiene que aprender a reformular y dialogar con las IAs, ¿no? Es decir, me das estas respuestas, he visto que entre distintas aplicaciones hay estos matices, estas diferencias, por tanto yo vuelvo a repreguntarte, ¿no? A entrar en lo que hemos llamado diálogo crítico, que significa valorar lo que nos ha dicho la máquina y en función de los análisis interaccionar con ella para que vuelva a producirnos nuevas respuestas. Bueno, pues aquí también este diálogo crítico exige o debiera exigir, lógicamente, un aprendizaje en esta reformulación de las instrucciones. Una cuarta dimensión, y ustedes también lo han apuntado de forma muy clara y muy evidente, es que las máquinas de IA falsean, inventan. Cuando no saben respuesta, nos dan una aparente respuesta sólida. Pero claro, esta tiene equivocaciones. Por tanto, tenemos que enseñar al alumnado a que verifique los datos, a que desconfíe siempre de lo que diga la máquina, sino que los tiene que comprobar, tiene que hacer este esfuerzo de contraste y comprobación. La quinta dimensión tiene que ver de que el humano al final es el que tiene que producir o elaborar el producto de una tarea de aprendizaje que le hemos pedido como estudiante. Es decir, tiene que, a partir de todo lo anterior, reconstruirlo, elaborar la respuesta, ya eso depende del tipo de tarea,
adecuada desde un discurso, una mirada propia, personal, ¿no? Y esta es la reelaboración, la quinta dimensión. Y la sexta, lógicamente, es que pidamos a los alumnos siempre a que hagan ese esfuerzo metacognitivo que nombré antes, de reflexionar sobre la propia experiencia, sobre el conocimiento adquirido en todo este proceso de trabajo con inteligencia artificial. Es decir, valorar y extraer conclusiones sobre todo lo hecho. Bueno, este es el modelo didáctico. Este es un esqueleto, ¿no? Un esqueleto. Esto, claro, tendría que traducirse y transformarse en función del tipo de campo de conocimiento en el que se aplique, insisto, derecho, medicina, psicología, informática, pedagogía. O sea, en cada campo de conocimiento habrá un tipo de tareas de aprendizaje a plantearles a los estudiantes y, por tanto, esto es simplemente la estructura sistemática o didáctica de lo que habría que proporcionarles a los estudiantes para que hagan este esfuerzo cognitivo y de pensamiento crítico con las máquinas. Bueno, esto es, digamos, la fundamentación y lo que pretendemos con el proyecto. Pero hemos montado este seminario porque buscamos, y este es lo que necesitamos y les pedimos a ustedes y les agradecemos enormemente que se hayan inscrito en el mismo y hayan participado, ¿no? Es decir, sin profesorado universitario que quiera probar esto, nosotros como investigadores del proyecto Didactia no vamos a encontrar respuestas sólidas, ¿no? O validadas, ¿no? Por tanto, buscamos, y esto lo van a hacer en Extremadura también y lo van a hacer en Valladolid, buscamos un equipo de docentes universitarios de distintos, como digo, campos científicos que se quieran implicar o quieran colaborar, si lo prefieren, quieran colaborar con alguno de los 4 estudios que hicimos. ¿Qué ofrecemos? Pues dinero no, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Los proyectos de investigación recibimos financiación, pero para hacer las acciones propias del proyecto. En todo caso, la única que podemos así ofrecer más tangible es a lo mejor participar en publicaciones, ¿no? En publicaciones. Pero sobre todo lo que ofrecemos es eso, crear entre nosotros, si hay un grupo, un equipo de profesores de nuestra universidad más o menos estable, lo que vamos a ofrecer es eso, tener ahí una especie de red de intercambio entre nosotros, ¿no? De ir compartiendo experiencias. Por tanto, eso ayudará de algún modo, creemos, a nuestra propia innovación docente, a una cierta formación en este ámbito. Evidentemente, el profesorado que quiera colaborar, sobre todo en los proyectos piloto, ¿no? De llevar a cabo, aplicar este modelo didáctico en su práctica, pues ofreceremos formación más específica, etcétera, y como les decía, pues algún mérito académico como puede ser alguna publicación o participación en proyecto de innovación, no lo sé. Por tanto, ya aterrizando, y ya nos pasamos en la hora y media, ¿qué les pedimos ahora? En primer lugar, el estudio 1, que es el que estamos en estos momentos desarrollando. Lo que les pedimos es simplemente que participen o respondan en los 2 cuestionarios que tenemos abiertos, que están abiertos, como les digo, en Extremadura, en Valladolid y aquí también en La Laguna, que son 2 cuestionarios que hemos elaborado, construido, a partir de otros cuestionarios ya validados internacionalmente. No hemos inventado la pólvora, es decir, este tipo de cuestionario de indagar lo que opinan, creen y expectativas que tienen profesores y estudiantes ante la IA ya se ha hecho en universidades internacionales, se han publicado, y lo que hacemos es una réplica de reutilización de estos cuestionarios en nuestras universidades, ¿no? Por tanto, les pedimos responder al cuestionario que hay para docentes. Si nos lo permiten, nosotros les enviaremos un correo ya personal a ustedes con el link, el enlace para ese cuestionario de docentes que le pedimos que respondan y también que difundan entre su alumnado, si puede ser en sus aulas virtuales, enviar un mensaje diciendo te pediríamos que respondas a este cuestionario, es decir, difundir entre sus estudiantes a través de aulas virtuales de sus asignaturas el cuestionario que hay específico para
chequear, identificar la opinión, creencias de los propios alumnos, ¿no? Y ya para después de verano queremos montar lo que llamamos grupos de discusión. Es decir, es lo mismo chequear estas creencias, pero entre 6, 7, 8 personas, profesores, y tener una sesión o dos de debate, ¿no? Y eso es ya grabarlo y analizar y luego estudiar un poco todo lo comentado, ¿no? Es decir, tener un grupo de discusión, y esto sería para después del verano. Para el segundo estudio, que lo haríamos también a partir del próximo curso, es quién o quiénes de ustedes quieren, digamos, participar, darnos la oportunidad a que podamos, de algún modo, chequear, ver, analizar en definitiva sus aulas virtuales para que sean sus asignaturas estudios de caso particulares sobre cómo o qué se hace a nivel de propuesta de tareas, de actividades de aprendizaje y qué tipo de productos generan los estudiantes con la IA. Es este estudio 2 de estudio de casos, como les digo, de análisis de tareas de aprendizaje con IA, que es la técnica que utilizamos, es observar esas aulas virtuales y analizarlas, y alguna entrevista para complementar esa observación. El estudio tercero, que ya será evidentemente para el año que viene, es, como les decía, participar en el proyecto piloto. Es decir, ya sería a ver quién de ustedes dice, me comprometo a plantearle a mis estudiantes alguna tarea de aprendizaje con IA, siguiendo o intentando aplicar ese modelo didáctico de las 6 dimensiones, ¿no? De interrogación, análisis comparativo, verificación de datos, etcétera, etcétera. Es simplemente este compromiso de que ustedes diseñen, elaboren tareas de aprendizaje, la planteen a sus estudiantes y luego comprobar, evaluar en definitiva efectos, resultados que han tenido. Y el cuarto, esto ya queda para el año 28, como les decía, es si quieren participar o co-crear con nosotros, co-crear recursos formativos para difundir y formar profesorado universitario. Y nada más, decirles que ya tenemos creada una web, lógicamente, del proyecto donde damos más información. Ahí está el QR si quieren acceder a ella. Ahí está también la dirección. Nosotros les enviaremos, si les parece bien, un correo personal a ustedes, a cada uno de ustedes, como les digo, con información del acceso a los cuestionarios y acceso a la web del proyecto, los enlaces necesarios. Y nada más, y dejo de compartir por si alguien quiere comentar, plantear, preguntar, no sé. Esta es la visión general de lo que queremos hacer en el proyecto y, sobre todo, invitarles a colaborar con nosotros. No tenemos soluciones, ¿eh? Como ven, nace el proyecto precisamente para encontrar, aplicar, experimentar, probar soluciones. Bueno, yo me apunto, simplemente hay que empezar a trabajar. Ya. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias, Vladimiro. Conmigo también pueden contar. Pero yo ya les digo, vamos, sabiendo que se han apuntado a este seminario, tenemos de algún modo sus correos, vamos a, digamos, hoy es jueves, mañana festivo, la semana que viene les enviaremos ya esta información y ahí ya ustedes, si quieren dar el paso, encantadísimos, ¿eh? Encantadísimos. Sí, estudiarlo, revisarlo, a ver, acoplarlo a nuestras agendas de trabajo, todas las cosas, normal. Creo que sí. Siempre con flexibilidad y no significa tener que hacer todo o estar en todos los sitios, hasta donde cada uno quiera. Como dije, lo único que prometemos es una red de colegas que durante 2 o 3 años estemos, como digo, probando, experimentando, intercambiando lo que podamos ir encontrando en nuestra práctica. Pues nada, si nadie quiere comentar alguna cosita más, y cerrando, pues yo dar las gracias a Manuel y a Belén por presentar el proyecto y ofrecernos la oportunidad de colaborar en él. Yo creo que está muy bien y muy interesante. Y sobre todo a ustedes por siempre ser ahí tan fieles y estar en las sesiones en directo de
el programa Acompañatic. Yo no sé si Belén quieres comentar algo para cerrar. No, lo dejamos. No, simplemente darte las gracias a ti, Alicia, por darnos este espacio para poder presentar el proyecto y para tener este debate y también poder escuchar a todos los compañeros y gracias también a los compañeros por compartir todas estas experiencias, que yo creo que también es un ejercicio valioso y positivo para todos, poder escuchar a otros compañeros y ver qué es lo que están haciendo y compartir, ¿por qué no?, también las preocupaciones, los problemas también a los que nos enfrentamos en nuestro día a día, que forman parte también del ejercicio docente, pero más si cabe en el contexto que tenemos actualmente con la inteligencia artificial. Y bueno, pues muchas gracias también a las personas que quieren participar, a Vladimir, que ya lo ha comentado explícitamente, y a los que se sumen también a posteriori, pues darle también las gracias por esa colaboración y por el entusiasmo también y las ganas también de hacer cosas con nosotros y con el equipo. Vale, gracias Belén, gracias Manuel. Pues ya yo comentarles que ya nos vemos el próximo jueves. Seguramente el lunes, martes saldrá el comunicado de todas las sesiones que tenemos en el mes de mayo. Y por adelantarles un poquito, ya el jueves seguiremos trabajando con el tema de la evaluación en el aula virtual. Vamos a ver el calificador y 2 sesiones que nos van a ofrecer los compañeros de biblioteca. Pero como les digo, entre lunes, martes llegará el comunicado a través del correo electrónico para que se puedan inscribir, aunque el enlace de la sala Meet es la misma durante todo el curso académico, así que entonces les espero el jueves a las 10 con el calificador del aula virtual. Buenos días a todos. Buenos días, feliz puente y fiesta. Igualmente. Igualmente, venga, gracias. Adiós. Buenos días, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. Adiós. Bueno, hasta luego.